Bienvenidos a Fama y Escándalos, tu fuente confiable para estar al día con los eventos más impactantes y determinantes que se desarrollan en Venezuela. En medio de una tensión política y social extrema, la realidad del país cambia de manera vertiginosa, y es crucial entender en detalle cada uno de los sucesos que están definiendo el destino de esta nación. El gobierno de Nicolás Maduro está bajo un escrutinio internacional sin precedentes, enfrentando serias acusaciones sobre la legitimidad de las elecciones más recientes. A pesar de que los funcionarios del gobierno han negado rotundamente cualquier irregularidad en el proceso electoral, Maduro ha demostrado estar dispuesto a utilizar cualquier recurso a su disposición para aferrarse al poder, lo que ha provocado una ola de reacciones tanto dentro como fuera de Venezuela. La polémica sobre los resultados electorales ha desencadenado una serie de eventos que han puesto a prueba la capacidad de respuesta tanto del régimen de Maduro como de la comunidad internacional. La legitimidad del proceso electoral ha sido cuestionada desde diversos frentes, generando una crisis política que ha obligado a muchos países a adoptar una postura más activa. Naciones y organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la Unión Europea, han expresado su profunda preocupación por la situación en Venezuela, instando a una solución pacífica y democrática. Sin embargo, el gobierno de Maduro ha hecho oídos sordos a estos llamados y ha optado por consolidar su control sobre el país mediante tácticas represivas. La situación en las calles de Venezuela se ha vuelto cada vez más tensa. Las protestas, que comenzaron de manera dispersa y espontánea, se han convertido en un movimiento organizado y persistente que busca desafiar al régimen. La resistencia popular ha crecido, con manifestaciones que se extienden por todo el país, reflejando un profundo descontento con las políticas autoritarias de Maduro. Este descontento, aunque no es nuevo, ha cobrado nueva fuerza en un contexto en el que la población ha visto cómo se han deteriorado las condiciones de vida de manera alarmante. La escasez de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales ha agravado la crisis humanitaria, y aunque el gobierno ha intentado minimizar la gravedad de la situación, la realidad es imposible de negar. Ante estas manifestaciones, el régimen de Maduro ha intensificado su estrategia de represión, utilizando la fuerza para silenciar a las voces disidentes. Las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes se han convertido en prácticas habituales. Esta política de mano dura ha generado un clima de miedo e intimidación que afecta a todos los sectores de la sociedad. No obstante, a pesar de la brutalidad del régimen, los líderes de la oposición y gran parte de la ciudadanía se han mantenido firmes en su determinación de luchar por un cambio. Este espíritu de resistencia ha sido una constante en la historia reciente de Venezuela, y pese a los numerosos desafíos, sigue siendo una fuente de esperanza para quienes buscan un futuro mejor para su país. El respaldo de Estados Unidos a la oposición ha sido crucial en la dinámica política actual. La administración de Maduro ha estado bajo presión constante debido a sanciones económicas, el aislamiento diplomático y la amenaza de una intervención militar. Estas medidas han debilitado la capacidad del gobierno para operar tanto a nivel nacional como internacional, complicando su permanencia en el poder. Sin embargo, estas presiones externas también han tenido un impacto devastador en la población, que ya enfrentaba una crisis humanitaria sin precedentes. La hiperinflación, los cortes de electricidad y la falta de servicios básicos han llevado a millones de venezolanos a una situación desesperada. En medio de este caos, la resiliencia del pueblo venezolano ha sido impresionante. A pesar de las adversidades, la resistencia al régimen se ha mantenido fuerte, impulsada por un deseo profundo de cambio y justicia. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue observando atentamente cada desarrollo en Venezuela. Diversos esfuerzos diplomáticos están en marcha para intentar resolver la crisis, pero hasta ahora han tenido poco éxito. Organismos como la ONU, la Unión Europea y otros actores regionales insisten en la necesidad de una solución pacífica que respete los principios democráticos. No obstante, el gobierno de Maduro ha mostrado poca disposición a negociar, lo que ha llevado a un punto muerto las conversaciones. Este estancamiento ha generado un clima de incertidumbre tanto dentro como fuera de Venezuela, aumentando la preocupación de que la situación pueda escalar aún más. La crisis venezolana no se limita a las fronteras del país. La inestabilidad en Venezuela ha generado temores de una crisis regional. Países vecinos como Colombia y Brasil ya sienten los efectos de la crisis y han tomado medidas para protegerse ante la posibilidad de un colapso total en Venezuela. En Colombia, por ejemplo, el gobierno ha intensificado su presencia militar en la frontera y ha construido nuevos centros de recepción de refugiados para manejar el flujo masivo de personas que huyen de la crisis. Regiones como Norte de Santander, Arauca y La Guajira han visto un aumento significativo en la llegada de refugiados, lo que ha puesto una gran presión sobre los recursos locales. El gobierno colombiano ha respondido reforzando la seguridad fronteriza y aumentando la capacidad de los centros de acogida, pero la situación sigue siendo precaria. Brasil también ha tomado medidas similares, especialmente en el estado de Roraima,
que comparte una extensa frontera con Venezuela. El gobierno brasileño ha establecido nuevos puestos de control en puntos estratégicos de la frontera y ha desplegado unidades militares adicionales para garantizar la seguridad. Además, se están realizando esfuerzos para ampliar la capacidad de los centros de acogida de refugiados y mejorar los servicios de salud en la región. Estas medidas reflejan la creciente preocupación por el impacto regional de la crisis venezolana y la necesidad de estar preparados para cualquier eventualidad. En medio de este ambiente de incertidumbre, la inteligencia estadounidense ha desempeñado un papel crucial en los recientes desarrollos en Venezuela. Un evento reciente ha sacudido al régimen de Maduro: la revelación de un alto funcionario del Consejo Nacional Electoral, CNE, de que no existen pruebas concluyentes que respalden la victoria de Maduro en las últimas elecciones. Esta declaración ha desatado un terremoto político en Caracas, creando pánico en las filas del gobierno. Consciente del peligro que representaba esta revelación, Maduro intentó sacar al funcionario del país de manera clandestina, en un esfuerzo desesperado por evitar que la verdad saliera a la luz. La operación para sacar al funcionario de Venezuela fue meticulosamente planificada, pero no contaba con la intervención de la inteligencia estadounidense. Con información privilegiada sobre los movimientos del gobierno venezolano, Estados Unidos llevó a cabo una operación encubierta para interceptar el intento de fuga. Tropas de élite, entrenadas para misiones de alta complejidad, fueron desplegadas para interceptar el barco en el que el director electoral intentaba huir. La operación se llevó a cabo en la oscuridad de la noche, con un nivel de precisión que tomó por sorpresa a las fuerzas leales a Maduro. El barco, que estaba a punto de abandonar aguas venezolanas, fue interceptado y asaltado por las tropas estadounidenses, quienes encontraron al director electoral escondido a bordo. La captura del funcionario ha puesto al régimen en una situación extremadamente delicada, aumentando la posibilidad de que se revelen los secretos mejor guardados del proceso electoral. Este evento ha tenido un impacto inmediato en la dinámica política dentro de Venezuela. La oposición ha aprovechado la captura del director electoral para intensificar su campaña contra Maduro, argumentando que la legitimidad del gobierno está más en duda que nunca. La posibilidad de que se hagan públicas las irregularidades en el proceso electoral ha generado una nueva ola de esperanza entre aquellos que buscan un cambio en el país. Sin embargo, el régimen no se ha quedado de brazos cruzados. Maduro ha tomado medidas drásticas para intentar contener el daño, pero la situación sigue siendo extremadamente volátil. La captura del funcionario electoral podría marcar el inicio de una nueva etapa en la crisis venezolana, con consecuencias que aún son difíciles de prever. Además de los desarrollos internos, han surgido rumores sobre una posible negociación entre Maduro y Estados Unidos. Según diversas fuentes, Maduro, acorralado por las circunstancias, podría estar considerando la posibilidad de cooperar con Washington a cambio de garantías para su permanencia en el poder. Este escenario, de concretarse, podría tener un impacto profundo no solo en la política interna de Venezuela, sino también en sus relaciones internacionales. La posible ruptura de los lazos con Rusia, Irán y China sería un cambio radical en la estrategia geopolítica de Maduro, y podría desencadenar reacciones inesperadas de estos aliados tradicionales. Si Maduro decide acercarse a Estados Unidos, esto podría llevar a una reconfiguración completa del panorama político venezolano. Washington, que ha mantenido una postura firme contra el régimen, podría ver en esta cooperación una oportunidad para aumentar su influencia en el país, especialmente en lo que respecta al control de los recursos petroleros. No obstante, esta maniobra no estaría exenta de riesgos. Rusia, Irán y China, que han sido los principales apoyos internacionales de Maduro, podrían ver esta acción como una traición, lo que llevaría a un realineamiento de sus relaciones con Venezuela. Además, esta posible cooperación podría generar divisiones internas dentro del régimen, debilitando aún más la ya frágil coalición que sostiene a Maduro en el poder. La situación en Venezuela sigue siendo altamente incierta y está en constante evolución. La comunidad internacional continúa observando de cerca cada desarrollo, consciente de que cualquier cambio en el escenario podría tener repercusiones significativas no solo para Venezuela, sino para toda la región. En Fama y Escándalos, estamos comprometidos a ofrecerte la información más detallada y actualizada sobre esta crisis en desarrollo. Si valoras nuestro trabajo y deseas apoyarnos, puedes hacerlo a través del botón Super Gracias. Continuaremos informándote con precisión y profundidad sobre cada nuevo acontecimiento, asegurándonos de que estés al tanto de los eventos que están moldeando el futuro de Venezuela y de toda América Latina. En resumen, la situación en Venezuela en estos tiempos convulsos es una historia compleja de lucha, resistencia y desafíos. A medida que el pueblo venezolano continúa enfrentando un régimen autoritario, el mundo observa con atención, consciente de que las decisiones que se tomen en los próximos meses determinarán no solo el destino de una nación, sino también el equilibrio de toda una región. La crisis venezolana ha expuesto la fragilidad de las estructuras políticas y sociales, y ha puesto de relieve la necesidad de un cambio profundo.
El futuro de Venezuela está en la balanza, y los próximos acontecimientos serán cruciales para definir el rumbo que tomará el país.